Antes de comenzar el mensaje, quería hablarles un poco acerca de mi testimonio, cómo el Señor me alcanzó, me salvó, me rescató, ¿no? Allá por febrero del 2007, yo estaba en Estados Unidos, había ido por un viaje de entrenamiento de natación. Lo voy a resumir porque es un tanto largo, es como dos historias juntas. Eh, Estoy en Estados Unidos, me voy para entrenar natación porque tenía un mundial en abril. Llego allá de una forma que solamente Dios abre las puertas para que yo pueda quedarme a entrenar porque solo tenía visa de tránsito. Me cobran una multa, me quedo, me dan el permiso para quedarme una estadía de 6 meses y bueno, comienzo a entrenar natación. En Estados Unidos me voy a la casa de un amigo llamado Alexander. Empiezo a entrenar en el club donde él estaba. Luego entiendo que yo sabía que él había trabajado en sus vacaciones y yo mirando un poquito más allá de mi vida, le digo que quería trabajar con su papá. Entonces el papá pregunta si yo podía trabajar en la empresa. Me aceptan para trabajar en la empresa. En la empresa conozco un amigo, el cual me lleva a una iglesia, ¿no? Y en ese transcurso, en ese tiempo que yo estuve en Estados Unidos, el Señor toca mi vida, el Señor me muestra que yo era pecador, el Señor me salva, ¿no? Lo acepto como Salvador y Señor de mi vida y creo en Cristo como mi Salvador en ese tiempo. Eso fue en febrero del 2007. Pero yo no tenía que quedarme en Estados Unidos. Yo tenía que venirme a Bolivia porque tenía luego que ir al Mundial de Natación. Yo recuerdo que yo comienzo a hablar con mis padres que estaban aquí en Bolivia y comienzo a decirles que yo estaba yendo a una iglesia. Comienzo a conversar con ellos y ya notaba ciertas incomodidades, ¿no? Mi mamá me dice, pensá bien, hijo, lo que estás haciendo. Nosotros tenemos una religión y bueno, suceden muchas cosas que les estoy resumiendo porque tiene muchas otras historias interesantes que cómo el Señor fue abriendo puertas, cómo Dios comenzó a obrar en mi vida, cómo yo me sentí vacío, cómo yo sentí que tenía pecado y que ese pecado no me iba, que merecía un castigo y que Cristo había muerto en la cruz por mí para que yo pueda ser salvo. Bueno, llega febrero, tengo que retornar a Bolivia, entre febrero y marzo llego a Bolivia, mi mamá va y me recoge del aeropuerto, ¿no? Junto con algunos familiares. Mi padre estaba en Puerto Suárez, nosotros somos de Puerto Suárez. Y una reacción, la primera reacción de mi madre cuando sabe que yo le digo, bueno, soy cristiano, ella se pone a llorar, y yo sabía que no era de felicidad, sino era de como decirlo, perdí a mi hijo, ¿no? Lo perdí a mi hijo. Entonces, bueno, yo estaba con ese amor, me vengo allá, mi amigo me había regalado una Biblia Scofield, le empiezo a leerla y quiero hablarle de Cristo a todas las personas que se me cruzaban y entre eso comienzo a buscar iglesias en Santa Cruz y bueno, en ese transcurso yo empiezo a hablar con mis padres, ¿no? Ellos al principio rechazan la idea del cristianismo, rechazan la idea de Jesucristo. Hablo con mi mamá me escuchaba, pero hasta por ahí nomás. Hablo con mi papá, hablaba bastante acerca de Jesucristo y hasta que un día recibo un rotundo no de parte de mi padre. Me dice, mijito, no me hables porque yo tengo mi religión. Yo tengo mi religión y es eso, yo estoy tranquilo. En ese momento entiendo que yo tenía tal vez que dejar de hablarles, pero sí orar, sí comenzar a orar por ellos, orar por su vida, porque yo sabía dónde mis padres se iban a ir si ellos no aceptaban a Cristo como su Salvador. Y fueron meses orando, pasó tiempo, yo comencé a asistir a la iglesia,
Gracias a Dios que el Señor me lleva a la iglesia de la Avenida Alemana, comienzo a asistir a la iglesia, comienzo a aprender más de la palabra, pero aún así no había nadie de mi familia cristiano. Yo fui el primero, yo llegué cuando salía a la iglesia, paraba en la iglesia, vivía en la iglesia, ya comencé a asistir, a estudiar la palabra y era como que ellos me miraban raro, ¿no? Porque este va tanto a la iglesia. Pero bueno, yo estaba tan, ese momento, a veces uno no para pensar, no para. ¿Qué hacía yo? Orar por ellos. Me tocaba orar por ellos, me tocaba orar por su vida de ellos. Y tal vez en situaciones así en casa se pone un poquito tensa la cosa. Este escenario que yo te acabo de contar puede estar reflejando tu misma situación, ¿no? Que has experimentado, que estás experimentando en tu casa. Tal vez te dicen, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué tienes que, ahora que estás en cuarentena, por qué tienes que conectarte tales días para estudiar? Y a veces existe una oposición dentro de nuestro mismo hogar, dentro de nuestra misma casa, ¿no? Desde que confiaste en Cristo como tu Salvador. Mientras que la vida en Cristo es la mejor vida posible, no es fácil tampoco, ¿no? Y puede ser especialmente difícil para jóvenes así como tú, ¿no? Cuyos padres no son cristianos, no son salvos. Tal vez te toca vivir que eres el único de la familia que eres salvo. A mí me tocó eso, ¿no? A mí me tocó eso. Entonces, en esta tarde, en este día, yo te quiero traer algunos principios de la palabra del Señor, querido joven, hermano, mi amigo. Porque el Señor en su sabiduría también pensó en esto, no se le escapa a la circunstancia. Y tal vez estás sufriendo, tal vez te están reteando, tal vez te molestan, tal vez se hacen la burla. Y déjame decirte que no sos el único. Los que hemos llegado a la vida cristiana y hemos sido los primeros, aun cuando éramos jóvenes, cuando hemos sido los primeros en casa o hemos sido los únicos, que ese fue mi caso, hemos pasado por esto y el Señor nos va enseñando. El Señor nos va enseñando a amar a esas personas. El Señor nos va enseñando, y en esta tarde es lo que yo digo, el Señor nos va a enseñar algunos principios. Y el primer principio que Dios nos quiere enseñar en esta tarde es que nosotros debemos tener una vida piadosa. Si tú eres el único creyente, si tú eres el único en casa que va a la iglesia, con más razón debemos tener una vida piadosa. ¿Saben? Hay una frase que la aprendí que dice: Dios les ha dado a tus padres asientos en primera fila para ver cómo Él trabaja en ti y te guía en tu vida cristiana. Escucha bien, Dios le ha dado a tus padres, ¿ya? Le ha dado a tus padres asientos en primera fila. Ellos te están observando todo el tiempo. Tus padres, tu familia, tus primos, tus tíos, tus abuelos, te están observando. Y es importante que el comportamiento, es importante que tus palabras, comportamiento y las palabras, la conducta, el testimonio, son dos maneras poderosas de comunicar la verdad y muchas veces van mano a mano, más que la conducta, el testimonio, incluso más que lo que tú le puedas llegar a presentar el Evangelio. Porque muchas veces ellos te van a decir: no quiero escuchar, yo tengo mi religión, no me hables de esto, por favor, silencio. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que comportarte como un hijo de Dios. Eso nos manda el Señor. Muchas veces no lo hacemos, es cierto, pero eso nos manda el Señor. Cuando compartir el Evangelio no es algo bienvenido en casa, en ese caso en particular, la vida del creyente dirá lo que la boca no puede. Tu testimonio va a hablar tan fuerte, más fuerte que tus palabras. Y en nuestra vida tiene que verse la demostración del fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdas en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23? El fruto del Espíritu Santo trae varias virtudes,
¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que nosotros debemos mostrar en casa. Tal vez estás triste, tal vez estás angustiado, y te entiendo, porque yo también lo estuve. Pero debemos ser un testimonio convincente del amor de Dios, de lo que tú crees. Tú puedes ser esa sal que está faltando en casa, esa sal que está faltando para que ellos tengan sed por el Salvador, por nuestro Salvador, por tu Salvador, y que tú quieres que también ellos alcancen esa salvación a través de Cristo Jesús, el poder de una vida piadosa. Alguien dijo, tus hechos son tan fuertes, tan altos, hablan tan altos que no me dejan escuchar tus palabras. Que ese no sea nuestro caso, que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Mi conducta, cómo yo me comporto, cómo yo le obedezco a mis padres, cómo los respeto, va a hablar de eso. Y entonces la primera cosa, el poder de una vida piadosa. La segunda, te traigo la segunda, el poder del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Nunca fue la intención que la vida cristiana fuera, vemos en la Biblia, que se la viva con energía, con esfuerzos humanos. Nunca fue la intención esa de Dios. Si nosotros vamos a través de la Biblia, vemos que la intención de Dios es que nosotros vivamos guiados por el Espíritu Santo. Se alimenta de la vida que Dios pone en nosotros, ¿no? Porque Dios no nos deja solos. Recuerden que Jesucristo dice, no los dejo solos, les dejo al Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo, ¿no? El cual mora en todos los creyentes. Este poder está presente no solamente para producir cambios en nuestro carácter, sino también para proveer la sabiduría necesaria en situaciones difíciles. Y tal vez estás preguntando, querido joven, pero a ver, hermano, o mi líder, le pregunto, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? Porque yo no sé cómo actuar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Querido amigo, querido joven, que si alguno tiene falta de sabiduría, y está hablando de los hijos del Señor, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente, dice, y sin reproche. ¿Dónde está eso? En Santiago capítulo 1, versículo 5. Leyendo la palabra de Dios y sometiéndonos a la voluntad que Él nos revela, el poder de Dios transforma nuestra vida y nosotros vivimos guiados en el Espíritu Santo. Él nos guía en nuestra vida cristiana. Este mismo Espíritu Santo utilizará lo que ellos ven para obrar en la vida de tus padres. Es cierto, Él tiene poder. Por eso te digo, nuestra conducta es muy importante cuando nosotros no nos dejan hablar del Señor en nuestra casa. O tal vez cuando hemos sido rechazados por nuestros propios padres y familiares. Es importante que nuestra conducta sea guiada por el Espíritu Santo. ¿Quién sabe, hermano? Usted puede ser el puente, el vínculo que Dios va a usar en su momento para guiarles a la salvación. A tu papá, a tu mamá, a tus familiares que viven con vos en casa. No los desprecies. Ora por ellos. Comportémonos como hijos de Dios. Lo primero que vimos fue, el principio, el poder de una vida piadosa. Lo segundo, el poder del Espíritu Santo. Pedir sabiduría para que el Espíritu Santo nos guíe, querido joven, para vivir en nuestro hogar. En tercer lugar, los límites apropiados. Tercer lugar, límites apropiados. Dios te ha dado a tus padres, o tal vez te toca vivir con tus abuelos, te toca vivir con algún familiar, con algún pariente, ¿no? Y necesitas respetar esa autoridad que tienes en casa. El hecho de que ellos no sean creyentes no quiere decir que tú no respetes esa autoridad. En la Biblia Dios nos manda y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2, y es el primer mandamiento con promesa para que tengas larga vida en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, dice, obedeced.
Y tal vez no estás viviendo con tus padres, pero sí vives con tu abuelo, con tu abuela, con tu tío, con alguien, un familiar mayor. ¿Y sabes qué dice? Obedecer. Sométase a tu autoridad en tu casa. Obedecer significa acatar y seguir las instrucciones que te dan. El propósito principal en nuestras vidas es amar y obedecer a Dios, ¿cierto? Así que cuando obedeces a tus padres, obedeces a Dios también. Al estar dispuesto y deseoso de obedecerle, estás honrando al Señor. Al obedecer a nuestros padres, estamos honrando a Dios y su palabra. Pero sin embargo, ojo, un paréntesis. Si tus padres te inducen a cometer pecado o te dirigen en la dirección en las direcciones de decisiones pecaminosas, entonces debes con respeto sentarte a hablar con ellos y hacerles saber que debemos obedecer a Dios, que un hijo de Dios obedece a Dios, que no puedes desobedecer a Dios. Es importante conversar. ¿Saben? Cuando el apóstol Pedro experimentó un conflicto así parecido con el Sanedrín en Jerusalén, él le dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Sabes? Escucha bien lo que te quiero decir. Tus padres te pueden alejar tal vez de otros creyentes, tal vez te pueden alejar de la comunión con tus hermanos, tal vez te dicen: no quiero que te bautices, o de la comunión con la asamblea, pero no te pueden alejar de la comunión con Dios. Eso es personal, ¿me entiendes? En su momento tal vez te pueden alejar y te pueden decir: sabes, no quiero que vayas a la iglesia, no quiero que escuches, tal vez, ¿sabes qué? No quiero que tengas una Biblia en casa. Bueno, son situaciones difíciles, ¿no? Pero muchas veces por testimonio, ¿qué va a pasar? Obedecer. Pero nadie te puede alejar de la comunión con Dios. Eso es personal, yo y Él. Nadie nos puede alejar de este privilegio. ¿Sabes? Si no te permiten tener una Biblia en casa, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero sabes, puedes memorizar las escrituras, tienes en internet, tal vez puedes anotarte y memorizar las escrituras. Puedes leer y memorizar cuando tengas tiempo de ir a la iglesia, ¿no es cierto? Pero Dios espera que le honres, a pesar del comportamiento de tus padres. Y me puede decir: pero ¿sabe qué, hermano? Pero es que usted no sabe cómo son mis padres. No importa. Dios te está diciendo que le honres, no que le honres analizando cómo son ellos. Dios nos está diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedeced a vuestros padres. Y nosotros, un testimonio vivo va a ser ese: obedecerles. Obedecerles. El padre va a decir: wow, qué obediente que es mi hijo. ¿Dónde aprendió? ¿O qué es lo que aprende? Porque el rato que tú no obedezcas vas a escuchar esta frase: ¿eso aprendes en la iglesia? Lo vas a escuchar seguido. Si no estás obedeciendo, si no tienes una buena conducta, eso vas a escuchar. ¿Me entiendes? Dios tiene este estándar, querido joven. Y en lo que Dios te pida, siempre te dará la fuerza para obedecer su mandamiento, de obedecer a tus padres, sin importar lo difícil que sea. No estás solo, no estamos solos. Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros y nos guía. Nos guía, querido joven. El cuarto principio, el poder de la oración. Vimos el poder de una vida piadosa, vimos el poder del Espíritu Santo, el andar en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Podemos nosotros andar en el Espíritu Santo, pero ahora vemos los límites apropiados también y ahora nos vamos en el poder de la oración. Estás atribulado, estás afligido, estás pasando por duros momentos de pruebas en casa. Los que hemos llegado a la vida cristiana, los que hemos sido los primeros convertidos, lo hemos pasado. Burlas, sí, la hemos pasado. Que se nos hagan la burla por ser cristianos, sí, no eres el único. Y Dios sabe también lo que hay en tu corazón. Entonces el poder de la oración.
¿Saben? Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, quiero leerlo en la Biblia. Versículos 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y yo me puse a pensar, ¿realmente Dios nos responde a todo lo que le pedimos? Sí, nos responde. Algunas veces sí, algunas veces nos responde no, y otras veces nos responde que debemos esperar. Pero fui entendiendo, hermanos, en el transcurso de mi vida de creyente, del 2007 le estoy hablando, ya son 13 años, que si nuestra voluntad, nuestros pensamientos lo alineamos a la voluntad de Dios, lo alineamos, todo lo que nosotros pidamos Él nos va a responder. ¿Por qué? Porque está alineada a la voluntad de Él. Dice una parte de la Biblia: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros los creyentes, querido joven? Ahí que me estás escuchando. Alinear mis pensamientos, mis deseos a la voluntad de Dios. Decir: Señor, esto es el poder de la oración. Si pedimos alguna cosa, Él nos oye. A medida de que esperas en Él en oración, te revelará de su persona de maneras en que te sentirás satisfecho. Nosotros vamos leyendo la palabra de Dios y vamos conociendo más a nuestro Señor. Y vamos orando y vamos conociendo también el corazón de Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, con acción de gracia, ruego. ¿Y saben qué dice la última parte de esos versos? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. No en mi sabiduría, no en lo cuanto yo sé ni puedo hacer, sino que guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Con razón el Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No como el mundo la da. Es una paz diferente. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Filipenses 4:6. Saben, querido hermano, Dios ha permitido estas dificultades por una razón. En vez de frenarte, ellas te pueden ayudar a ser la persona que Dios quiere que seas. Tal vez estás con duras pruebas en casa en este momento de cuarentena. Es momento de ser la persona que Dios quiere que seamos. A medida que le buscamos, Él va trabajando en nuestra vida para transformarnos más y más a la imagen de su Hijo. Así. Nunca subestimemos, queridos hermanos, el poder de la oración. Cuando nos sintamos solos y que nadie me entiende, que nadie nos entiende, siempre podemos encontrar refugio en Él. El Salmo 27 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Dios sabe lo que estás viviendo, Dios sabe lo que hay en tu corazón. A Dios las circunstancias no lo agarra por sorpresa, querido joven. Dios sabe lo que hay en tu casa también. Pero nosotros tenemos que ser de testimonio. Dice en Corintios que nosotros somos embajadores del Rey. Entonces nosotros tenemos que comportarnos, chicos, en casa como embajadores. Amables, obedientes, amorosos. Porque quién sabe si por nuestra conducta podemos llegar a ganar a nuestros padres. ¿Sabes? Cuando tu corazón esté quebrado, Él te consuela, Él te fortalece con su amor. No importa hasta qué punto de desespero tu situación haya llegado, nuestro Dios siempre será capaz de suplir nuestras necesidades y cuidar de nosotros. Él quiere, hermanos, como dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que echemos toda nuestra ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de mí. Es fiel para cumplir sus promesas. Es fiel para guardarnos.
Y la oración es esencial a fin de desarrollar una relación más íntima con Dios. ¿Dónde me apego yo cuando estoy afligido, cuando estoy en prueba, cuando estoy triste? En el Señor, en el Señor. Te pone en línea la oración con sus planes, con sus propósitos. Y a medida que esperas en Él, en oración, Él te revela de su persona de manera en que te sentirás satisfecho y te sentirás en paz. Tal vez aunque no recibas muchas veces aquello por lo que estás orando, puedes tener la seguridad que aún una respuesta negativa es para tu bendición y para la gloria de Él. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice la palabra del Señor. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Recordemos algo, y ahí voy terminando. Dios conoce nuestra situación, Dios conoce nuestra vida y Dios conoce el deseo más íntimo que hay en el corazón. Y si estás pasando por una prueba, esta no va a durar para siempre. Acerquémonos al Señor, mantengámonos fiel a Él, démosle la gloria con nuestra vida, seamos de ejemplo para nuestros familiares, para nuestros padres, nuestros tíos, primos, abuelos. Mantengámonos nuestro testimonio. No te olvides que Dios le ha dado a tus padres los primeros asientos para que ellos puedan ver tu testimonio cada día. La primera fila de asientos. Cuando vos vas al cine y tenés la primera fila de asientos, ves la pantalla más grande y ves todo en vivo y en directo. Así están tus padres. Así están tus familiares, así están tus amigos, mirándote en primera fila, como si fuera una pantalla que pasa nuestra vida. Caminemos, querido joven, de la forma que Dios quiere que caminemos. Saben, va a llegar un momento donde vas a tener tal vez 18, mayor de 18 años, tal vez vas a salir de casa, ya no vas a estar bajo un techo. Vas a tomar tus propias decisiones y vas a hacer con tu vida, con tus decisiones. Pero mientras estemos bajo el techo de un familiar, de mi padre, de mi madre, seamos obedientes, demos testimonio, vivamos de una vida agradable. Al principio comencé con mi testimonio y sabes, quiero decirte ahora al final, después de 6 meses, mi madre llegó a los pies del Señor. Después de 1 año, mi padre llegó a los pies del Señor. El Señor cumplió su promesa. Mi padre, mi madre, mi primo, mi prima, su esposo, mi abuelito que ya falleció y muchos otros familiares han llegado a los pies del Señor. No te digo que por mí, te digo porque Dios es fiel. Mi padre y mi madre ahora sirven en la iglesia conmigo. Mi padre visita los hospitales, él es evangelista. Son apasionados por Cristo, al igual que yo y mi familia. Dios es fiel, querido joven. En esos 6 meses y en ese año, Dios me dio la fortaleza y me dio la paz que yo necesitaba. En ese tiempo que yo estaba solo en mi casa y nadie más me entendía, Dios estaba ahí conmigo, tomándome de la mano y diciéndome, hijo mío, confía. Ya va a llegar el día en que vas a ver a tu familia yendo a la iglesia contigo. Y ahora tengo a mi familia yendo a la iglesia conmigo, sirviendo al Señor, y sigo orando por aquellos que no han llegado todavía a los pies del Señor. ¿Saben, querido joven? Dios es fiel con sus promesas, Dios es fiel con sus cuidados, y si Él prometió estar con nosotros todos los días, es que así lo va a hacer. Nos ama y también sabe de nuestras necesidades, aflicciones y pruebas, angustias y tristezas. Y ahí en casa
Él está contigo también. No pierdas la fe. Sigue orando por tu familia. Sigue orando por tu iglesia. Sigue orando y sigue creciendo en la obra del Señor siempre. Permaneced firmes, constante, dice, ¿no? 1 Corintios 15, 58. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. El Señor es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este precioso tiempo que pasamos, Señor, escuchando su palabra, leyendo su palabra y sabiendo que usted está ahí, Señor. Haz de nuestra vida, Señor, la oración, la lectura, algo de todos los días, Señor, y algo del alimento de todos los días. Danos fuerza, danos sabiduría para poder tener un buen testimonio, Señor, delante de nuestros familiares que no le conocen todavía. Guarda a cada uno de mis hermanos del barrio Samaria, a los encargados, a los líderes, a la iglesia, que ellos sean de testimonio para el barrio y para las familias del barrio, Señor. Y que cada uno de los jóvenes también, Señor, jóvenes y señoritas, sean de ejemplo, Señor, en sus casas y donde le tocó estar. Gracias, bendito Dios, por este precioso tiempo. Le dejamos en sus manos, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.